¿Sabes cuál es el primer error que comete todo el mundo al importar un coche a Alemania? Pues subestimar el proceso, ya que esto puede ser realmente difícil si no sabes cómo hacerlo bien. Lo primero es buscar el coche. Yo siempre recomiendo páginas web como mobile.de o Autoscout. No te compliques, no vayas a páginas raras porque pueden ser no fiables y, bueno, que tengas algún que otro susto que no es nada agradable. Antes de comprar nada, saca un certificado del coche, ya sea un Carfax, Car Vertical, pero hazlo porque te puedes ahorrar muchos problemas. Haz un estudio de mercado del vehículo, mira a ver si te vas a ir rentable. La gracia de ir a Alemania es que están más baratos, por lo tanto asegúrate de que tu unidad sea así. Si ya tienes en mente el coche perfecto, cuéntame en los comentarios qué modelo estás considerando. Ahora que tienes claro cómo elegir el coche ideal, es hora de pasar al siguiente paso, la documentación necesaria. ¿Te imaginas comprar el coche perfecto y no poder matricularlo por falta de documentación? Pues atento, porque te voy a decir los papeles que necesitas para que lo puedas matricular. Primero de todo, ficha técnica del vehículo, la original, también se conoce como Tail 1. Segundo, TUP alemana, lo que viene siendo la ITV pero en Alemania, también se conoce como Tail 2. No olvides de tener todo en regla antes de iniciar el proceso. En mi formación te enseño a hacerlo perfectamente paso a paso. El primer gasto a considerar es el desplazamiento hacia donde está el vehículo. Yo siempre recomiendo ver el vehículo antes de comprarlo, ya que comprar algo sin verlo pues es una absoluta barbaridad. Entonces, ¿qué son estos gastos? Pues primeramente vamos a tener el gasto del billete de avión. Normalmente vamos a desplazarnos allí en avión, más si estamos en España. Este es el primer gasto a tener en cuenta. Una vez allí habrá que desplazarse al concesionario o a donde sea que esté el coche. Para ello vamos a tener que utilizar o bien tren, taxi, alquiler de coche. Yo siempre recomiendo usar la vía en tren, ya que en Alemania tiene muy buenas conexiones y no va a resultar difícil. Otro gasto que mucha gente no se plantea o no sabe es el tiempo de estancia, ya que puede ser que tu banco tarde un poquito en enviar el dinero. Es decir, tú no vas a comprar el coche en España sin antes verlo, tienes que ir allí. Pues una vez visto, revisado y que todo cuadra, harías el pago, pero este pago no se haría de inmediato, tardaría, pues eso, puede tardar 24 horas, si tenemos suerte un poco menos, por lo tanto hay que considerar esta estancia allí en lo que llega el pago. Ya ha llegado el pago y es momento de irse con el coche. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues tenemos dos opciones, o bien en carretera o bien pues en camión. Ya os digo que de esto lo haremos un poquito más adelante, pero son dos gastos distintos, ya que si lo bajamos por carretera nos va a salir un poquito más barato que si lo bajamos en camión. De todas maneras, también le haremos unos kilómetros extras al coche, por lo tanto es algo que hay que tener en cuenta. Si nos decantamos por bajarlo en carretera, hay un gasto obvio y directo que es la gasolina, el combustible, pues sí, hay que pagar. Entonces, este precio va a variar de muchísimas maneras. Va a depender de dónde estéis, de dónde tengáis que ir, por las zonas donde paséis, etc. Yo siempre recomiendo usar una página muy buena para calcular esto, que se llama Diesel o Gasolina, que ponéis el trayecto y ya os calcula más o menos el gasto de combustible en función de lo que consuma el coche, de las personas, de lo cargado que vaya, y también hace un estudio de los peajes posibles que vayáis a pagar. También hay que considerar el hotel para pasar la noche. Sí, puede ser que sea el segundo, pero es que es necesario porque si estáis muy lejos no os podéis hacer 24 horas seguidas conduciendo y lo más recomendable es que paréis a dormir en un hotel para descansar y para reconectar al día siguiente. Ya estáis en España, en casita, pero es que aún quedan cosas que pagar. ¿Qué hay que pagar? Pues unas tasas extras, impuesto de matriculación, impuesto de circulación. Vamos a distinguir estos gastos. Separamos el impuesto de matriculación. ¿Por qué? Pues porque es el gasto más grande a la hora de importar un vehículo. Hay algunos que no lo tienen, pero los que tienen, si son más o menos nuevos y tienen un motor con bastante potencia, suelen ser bastante caros. Respecto a las tasas, tendremos que pagar pues lo típico, ITV, el impuesto de circulación, pagar las tasas de tráfico. Yo siempre lo incluyo esto en el paquete de tasas más viaje por carretera, eso sí, que suele salir en torno a los 1.000 a 1.200 euros. Como os decía, el gasto grande está en el impuesto de matriculación, que va a depender de vuestro vehículo. Por ejemplo, de un Mercedes A45S AMG del año 2022, pues puede rondar alrededor de los 6.000 a 7.000 euros. También es cierto que hay vehículos como híbridos enchufables o eléctricos o incluso no, motores gasolina que no pagan impuesto de matriculación. ¿Por qué es esto? Pues porque no superan las emisiones de CO2 por kilómetro, que son de 120 gramos. Por lo tanto, antes de ponerte en marcha, asegúrate de saber exactamente lo que vas a pagar de impuesto de matriculación. Revisa la ficha técnica del vehículo para averiguar cuántos gramos de CO2 consume
por kilómetro y sobre todo fíjate si este impuesto es elevado, ya que si lo es puede ser que la operación no te salga tan bien. Y os vuelvo a recomendar la misma página de antes, dieselgasolina.com, es excelente para calcular el impuesto de matriculación de cualquier vehículo. Además es súper fácil, tenéis que poner vehículo importado, de segunda mano y ahí os sale automáticamente el vuestro filtrando por motorización, año y el gasto de CO2. Por lo tanto, para resumir, de gastos tendremos el impuesto de matriculación, que se tiene que calcular aparte y que puede costar más o menos, y por otro lado los gastos de la importación, que sumando todo van a rondar los 1.200 euros. Guarda este vídeo para no perder ningún detalle de los costos de importación de un vehículo. El transporte es clave. ¿Sabes cómo traer tu vehículo de Alemania a España? Como os he mencionado antes, tenemos dos maneras de traer el coche, o bien rodando, por carretera o por camión. Cada uno tiene sus pros y sus contras. Vamos a verlos bien. Por ejemplo, en el transporte por carretera tenemos una vía que es bastante rápida porque al final van a ser 2 días como mucho y vamos a tener el vehículo ya en España. ¿Qué pasa? Que con esto vienen asociados ciertos riesgos. Para empezar, las matrículas que tenemos que pedir, que son las matrículas rojas de importación que duran 30 días, no cubren a todo riesgo el vehículo ni la persona. Es un seguro de responsabilidad súper básico que sirve para estar cubierto y no nos engañemos, es un poco como una excusa. Por lo tanto, en caso de tener un accidente y ser nuestra culpa, el seguro no cubriría absolutamente nada y habríamos perdido la totalidad de todo el vehículo. En el mejor de los casos, tendríamos en España un vehículo accidentado, el cual habría que reparar y ya no lo podríamos vender como nosotros quisiéramos, un vehículo de Alemania sin ningún tipo de daño, totalmente perfecto. No, sería un vehículo accidentado y reparado. Si lo bajamos en camión, en cambio, será mucho más seguro, ya que el vehículo, obviamente no irá rodando y además irá asegurado por la compañía de transporte. ¿Cuáles son los contras? Pues principalmente es el tiempo, ya que estos pueden tardar de 10 a 15 días en el mejor de los casos en llegar a España. Aparte, bajarlo en camión va a suponer un sobrecoste de unos 700 euros respecto a los 1.200 que te he comentado antes. Por lo tanto, para resumir, por un lado tenemos transporte por carretera, pros: es rápido, es efectivo, contras: si tenemos cualquier accidente nos tenemos que hacer cargo, y por otro lado tenemos el transporte en camión, que como pros tenemos que va asegurado, pero como contras que es un sobrecoste y que además tarda más tiempo. Y viene la pregunta del millón: ¿cuál recomiendo yo? Pues va a depender. Por ejemplo, si estoy bajando un coche un poco más exclusivo, de alta gama, como podría ser un Ferrari, un Lamborghini, voy a querer bajarlo en camión, porque no me la voy a jugar a que le pase cualquier cosa a un coche de más de 300.000 euros. Si por el contrario es un coche que no supera los 100.000 euros, lo quiero hacer más o menos rápido, tengo un cliente que lo quiere ya y por lo tanto tengo algo de prisa, lo voy a bajar por carretera. Al final es como todo, puedes tener un accidente llevando el coche de Alemania a España, igual que lo puedes tener cuando vas a visitar a tus abuelos. Te voy a dar una serie de consejos si decides bajar el coche por carretera. Para empezar, te recomiendo no repostar en Francia. No porque sean franceses, que les tengo mucho respeto, mentira, sino porque la gasolina es súper cara, así que porfa, reposta en Alemania e intenta pasar Francia de una tacada. Es muy importante elegir un buen hotel, hostal, lo que sea. Evita las ciudades principales, vete a pueblos, a cosas que tampoco sean muy caras y asegúrate que donde te quedes tenga un parking cubierto para que puedas dejar el coche ahí y estés tranquilo. Y ahora te voy a contar una historia de un conocido que tuvo un problemilla bajando por Francia por la noche. Y por este motivo yo siempre recomiendo no bajar a altas horas por Francia porque puede llegar a ser peligroso. Lo que le pasó fue que iba bajando tranquilamente en un buen coche, eso sí, cuando de repente se le pusieron dos BMWs M5 delante y detrás. Ambos vehículos eran negros y a su sorpresa empezó a haber una especie de sirena de policía acompañado obviamente del sonido este tan característico. Y es que él se extrañó muchísimo porque es que fue súper raro, claro, BMWs M5 de coches de policía, ambos vehículos negros delante y detrás, era raro. Además era igual las 4 de la madrugada y pues empezó a preocupar. Poco a poco fue frenando hasta que se metió en una gasolinera. A su sorpresa, seguía teniendo los dos vehículos delante y detrás totalmente parados, esperando a que él se bajara. Fue entonces cuando miró por el espejo retrovisor y lo que vio no le gustó nada. Básicamente era el copiloto con una especie de fusil de asalto en la mano a punto de bajarse. Obviamente, a la que vio eso, cogió, metió un acelerón, se metió igual a 200 por hora por la autopista y no paró hasta llegar a la frontera. Pues resultó ser una mafia francesa que operan por esa zona, sobre todo cazando los vehículos de importación. ¿Por qué? Pues porque son vehículos que tienen todos los papeles y es fácil matricularlos y obviamente los van a robar. Moraleja, no bajes por Francia a altas horas de la noche y si lo haces, por favor no te pares nunca. Como ves, importar un coche de Alemania no es tan simple como parece.
hay un montón de trabas y un montón de procedimiento que hay que seguir para hacerlo bien. Pero es que además, y aun haciéndolo todo bien, nos podemos encontrar un montón de sorpresas a las cuales no vamos a saber cómo reaccionar. Por ello, yo dispongo de una formación, la Car Import Academy, donde te enseño a ti a aprender a importar vehículos de Alemania paso a paso y desde cero. En mi formación te voy a guiar paso a paso cómo puedes importar un vehículo de Alemania. Pero es que además de darte toda la teoría de esta materia, voy a estar contigo mano a mano en una mentoría individual para ayudarte en todo el proceso. Ya somos más de 80 alumnos y hay un montón de gente que se está dedicando a ello, que ha podido tirar para adelante y ha encontrado en este mercado una forma de vida. Otro dato que me gustaría dar es que la mayoría de mis alumnos que se han puesto a importar, que han dado el paso, han rentabilizado el gasto de la plaza en su primera importación, teniendo un beneficio medio de operación de unos 2.000 euros. Recuerda que las plazas son súper limitadas, no salen más de 5 o 10 al mes, así que contáctame si estás interesado.